Bajo rendimiento. Esa fue la etiqueta que mi jefe, Fernando, me puso para justificar mi despido. Me culpó de los fallos catastróficos del sistema que yo mismo había advertido que ocurrirían. Mientras recogía mis cosas, con la humillación que mandóme por dentro, solo podía pensar en una cosa: los logs del servidor. Esos registros digitales que no mienten, que no tienen favoritos. No sabían que, antes de irme, había iniciado una pequeña investigación forense que no solo limpiaría mi nombre, sino que expondría su negligencia de la forma más pública posible. Si alguna vez te han culpado injustamente, si has sentido la impotencia de luchar contra la mentira de un superior, esta historia es para ti. Quédate, porque vamos a ver cómo una simple línea de código y un análisis de datos se convirtieron en el arma de una venganza tecnológica perfecta. Dale like, suscríbete, y prepárate para la justicia digital. Empezamos. Mi nombre es Daniel. Soy ingeniero de sistemas, uno de esos tipos que viven en la sala de máquinas de una empresa. Un mundo de cables, pantallas negras y el zumbido constante de los servidores. Mi trabajo es asegurarme de que todo funcione. Los servidores, las bases de datos, la infraestructura invisible que sostiene el negocio. Es un trabajo ingrato. Nadie sabe que existes hasta que algo sale mal. Cuando todo va bien, es silencio. Cuando hay un problema, eres el centro de todas las miradas furiosas. Durante meses, estuve librando una batalla silenciosa con mi jefe, Fernando. Le advertía sobre la necesidad crítica de actualizar nuestra infraestructura de servidores. Eran viejos, sobrecargados y llenos de vulnerabilidades. Fernando era un manager de la vieja escuela, más preocupado por los presupuestos y los plazos que por la salud técnica del sistema. Para él, si algo funcionaba, no había por qué tocarlo. Veía la infraestructura como un gasto, no como una inversión. Daniel, no hay presupuesto para eso ahora, me decía cada vez que le presentaba un informe detallado con proyecciones de riesgo. Tenemos que centrarnos en lanzar las nuevas funcionalidades para el cliente X. No me vengas con problemas, tráeme soluciones. Mis soluciones eran planes detallados para migrar los sistemas, para mejorar la seguridad, para evitar el colapso que yo veía venir como un tren a toda velocidad en una noche sin luna. Le envié correos, informes con gráficos de la sobrecarga del sistema. Le mostré las alertas rojas que saltaban cada día. Sus respuestas eran siempre las mismas, evasivas, desdén, a veces un simple recibido sin más comentarios, como si mis advertencias fueran un molesto zumbido de un mosquito. Estaba creando, sin saberlo, un rastro de papel digital, una cronología de su negligencia. En ese momento, lo hacía por pura protección profesional, no por planear una venganza. El día que tanto temía llegó, un martes de mayo. Lanzamos una nueva campaña de marketing masiva. El tráfico se disparó, como estaba previsto. Y los servidores, tal y como yo había predicho en al menos 17 correos, colapsaron. No fue un pequeño fallo. No fue una ralentización. Fue una caída total, un apagón digital. La web, las aplicaciones, el sistema de ventas, todo fuera de servicio durante casi 8 horas en el día más importante del trimestre. Las pérdidas fueron millonarias, no solo en ventas directas, sino en la confianza de nuestros clientes. Al día siguiente, la oficina era un funeral. El silencio era denso, pesado. Fernando me llamó a su despacho. El CEO, un hombre que normalmente solo veía en las reuniones anuales, estaba allí, con cara de pocos amigos, sus brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Supe en ese instante que yo iba a hacer el sacrificio en el altar de la incompetencia corporativa. Daniel, comenzó Fernando, con un tono falsamente solemne, como un actor en una mala película. El colapso de ayer es inaceptable. Como máximo responsable de la infraestructura, este fallo catastrófico recae directamente sobre ti. Tu falta de previsión y tu bajo rendimiento nos han costado una fortuna. Me quedé sin aliento. La audacia de su mentira era asombrosa, casi admirable en su descaro. Intenté defenderme, mi voz temblando de rabia. Fernando, llevo meses advirtiendo de esto. Te envié docenas de correos, informes detallados, proyecciones. Él me interrumpió, levantando una mano. No es momento para excusas, Daniel. El hecho es que el sistema falló bajo tu supervisión. La junta directiva exige responsables,
y el responsable eres tú. Y entonces, me entregó la carta de despido. Bajo rendimiento y negligencia grave en sus funciones eran las causas oficiales. Me sentí como en una pesadilla. No solo me despedían, sino que estaban manchando mi reputación profesional, convirtiéndome en el chivo expiatorio de su propia y documentada incompetencia. Mientras recogía mis cosas de mi escritorio, metiendo mis fotos y mi taza favorita en una caja de cartón, sentía las miradas de mis compañeros clavadas en mi espalda. Algunos con pena, otros con miedo. Una mezcla de rabia y desesperación me invadió. Pero en medio de ese torbellino de emociones, una idea surgió, clara y precisa como una línea de código. Los logs. El registro de eventos del servidor. La caja negra digital que graba absolutamente todo. Los logs no mienten. No tienen jefes. No tienen miedo. Normalmente, al ser despedido, tu acceso a los sistemas se revoca de inmediato. Es el protocolo estándar. Pero en el caos del momento, con todo el mundo corriendo para apagar fuegos, cometieron un error. Un error fatal. Mi acceso remoto de administrador, ese que usaba para conectarme desde casa en caso de emergencia, todavía estaba activo. Tenía una ventana de tiempo muy pequeña antes de que alguien de ti se acordara de mí y cerrara la puerta. Llegué a casa, ignoré las llamadas de mi familia y me conecté. Empecé a descargar gigabytes de información, logs del sistema, registros de acceso, correos electrónicos archivados del servidor, no de las cuentas personales, sino los registros del propio servidor de correo, todo lo que pudiera servir como prueba. Fue una carrera frenética contra el reloj, con mi corazón latiendo al ritmo de la barra de progreso de la descarga. Justo cuando estaba terminando de descargar el último archivo comprimido, mi conexión se cortó. La pantalla mostró acceso denegado. Me habían bloqueado. Pero ya era tarde. Tenía todo lo que necesitaba. Pasé los siguientes 3 días sin apenas dormir, analizando esa montaña de datos. Fue como una investigación de CSI, pero con líneas de código en lugar de huellas dactilares. Y la historia que contaban esos datos era fascinante y terrible. Primero, recopilé y organicé todos los correos y tickets donde advertía a Fernando del riesgo, con fecha y hora. Eran 17 advertencias claras en los últimos 6 meses, cada una más urgente que la anterior. Segundo, analicé los logs de rendimiento del servidor. Creé un gráfico que mostraba cómo la carga del sistema había ido aumentando exponencialmente, superando el umbral de seguridad recomendado semanas antes del colapso. En el gráfico, marqué cada una de mis advertencias con una flecha roja, demostrando que había alertado del problema justo cuando la línea de peligro empezaba a subir verticalmente. El gráfico era una profecía autocumplida, documentada, pero la prueba definitiva, la pistola humeante, la encontré en los logs del sistema de gestión de proyectos, un lugar donde no esperaba encontrar nada. Descubrí que Fernando, 3 meses antes del colapso, había creado una tarea llamada actualización de servidores críticos. La había asignado consultor externo ficticio llamado Tech Solutions Global, y la había marcado como completada, adjuntando una factura falsa generada por él mismo. Había mentido a la alta dirección, haciéndoles creer que el problema estaba resuelto. Pero la reviravolta era aún más retorcida. Investigando los logs financieros, descubrí que el presupuesto que debería haberse destinado a esa actualización de servidores, lo había desviado a su propio departamento de marketing para financiar, precisamente, la campaña masiva que causó la sobrecarga. No solo había ignorado mis advertencias, había falsificado activamente documentos para ocultar su negligencia y había desviado los fondos que deberían haber salvado a la empresa para financiar la misma campaña que la puso de rodillas. Era un círculo perfecto de incompetencia y fraude. Con toda esta información, construí un informe. No era un informe de venganza. No contenía ni un solo adjetivo de rencor. Era un análisis forense digital, frío, objetivo e irrefutable. Cada afirmación estaba respaldada por una marca de tiempo, una línea de log, una captura de pantalla, una prueba extraída directamente de sus propios sistemas. Ahora venía la parte delicada. ¿Cómo entregar esta información sin que pareciera una rabieta de un empleado despedido y resentido? Si lo enviaba yo, su primera defensa sería desacreditarme. Decidí no enviarlo yo. Creé una narrativa. Contacté a un antiguo colega de confianza que todavía estaba en la empresa,
alguien que también odiaba a Fernando por su estilo de gestión tóxico. Le expliqué la situación y le pedí un favor, uno grande. Le di el informe encriptado y le dije que lo descubriera por casualidad mientras hacía tareas de limpieza en un servidor de respaldo olvidado. La excusa perfecta para un administrador de sistemas. Era plausible, limpio y lo protegía a él. Mi colega, que estaba tan indignado como yo, siguió el plan al pie de la letra. Unos días después, envió un correo a toda la junta directiva, incluyendo al CEO y al departamento legal. Asunto: hallazgos críticos durante auditoría de seguridad post-incidente. Urgente y confidencial. Estimados directivos, mientras realizaba un análisis forense de los servidores tras el reciente colapso para identificar vulnerabilidades, he descubierto una serie de archivos y registros alarmantes que parecen contradecir la versión oficial de los hechos que se nos comunicó. He compilado mis hallazgos en el informe adjunto para su revisión urgente. Creo que la integridad de nuestros sistemas, y posiblemente la reputación de la empresa, están en grave riesgo. Recomiendo una acción inmediata. Atentamente. Nombre de mi colega. La bomba había sido lanzada, silenciosamente, en el corazón del poder. La reacción fue nuclear. Se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva esa misma tarde. Llamaron a mi colega para que explicara sus hallazgos. Él, actuando su papel a la perfección, simplemente proyectó mi informe en la pantalla grande de la sala de juntas. Imagino la escena: los gráficos de rendimiento en rojo, los correos de advertencia desfilando uno tras otro, las líneas de lo que no mienten, todo construyendo un caso irrefutable ante los ojos atónitos de los directivos. Y luego, la prueba final, la guinda del pastel, la tarea falsificada por Fernando, con su nombre y la fecha en que la marcó como completada, justo al lado del registro de la transferencia de fondos al departamento de marketing. Fernando fue llamado a la sala. Al ver la presentación, su rostro se descompuso. Intentó negarlo. Dijo que era un montaje, que yo lo había falsificado todo como venganza por mi despido. Pero los datos forenses no se pueden falsificar tan fácilmente. El departamento de TI, bajo órdenes directas y furiosas del CEO, realizó su propia auditoría. En cuestión de horas, confirmó cada uno de los puntos de mi informe. La evidencia era abrumadora. Fernando no solo había sido negligentemente incompetente, había cometido fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. Fue despedido de manera fulminante y escoltado fuera del edificio ese mismo día por 2 miembros de seguridad. Pero no terminó ahí. La empresa, para protegerse y dar ejemplo, presentó cargos criminales contra él. Su carrera, su reputación, todo se desintegró en un torbellino de consecuencias legales. Una semana después, recibí una llamada del CEO. Su voz era muy diferente a la de la última vez que hablamos en el despacho de Fernando. Era humilde, casi suplicante. Se disculpó profusamente. Me ofreció mi trabajo de vuelta, con un aumento de sueldo considerable y el puesto de Fernando como nuevo director de infraestructura y seguridad, con control total sobre el presupuesto del área. Acepté. Mi primer día de vuelta fue surrealista. Mis compañeros me recibieron como a un héroe silencioso. La historia de cómo el chivo expiatorio había hundido al verdadero culpable con un análisis de logs se había convertido en una leyenda en la oficina. Un cuento con moralejas sobre no subestimar al tipo de ti. Mi primera acción como director fue aprobar, en mi primera hora, el presupuesto para la renovación total de los servidores. La misma propuesta que Fernando había bloqueado durante meses. En un mundo digital, todo deja un rastro. Una mentira puede funcionar por un tiempo, pero la verdad siempre está ahí, esperando pacientemente en un archivo de log, en una marca de tiempo, en una línea de código. Esta experiencia me enseñó que, ante una acusación injusta, la mejor defensa no es gritar más fuerte, sino presentar pruebas más contundentes. La justicia, a veces, se encuentra en los detalles que nadie más se molesta en mirar. ¿Te han culpado alguna vez de un error que no cometiste? ¿Cómo demostraste tu inocencia? Comparte tu historia en los comentarios. Si te ha gustado ver cómo la verdad tecnológica puede aplastar a la mentira corporativa, no olvides darle a like, suscribirte y compartir este video. Porque en la era digital, nadie es verdaderamente anónimo. Nos vemos en la próxima.